Pues ya estamos en vivo el día de hoy. Aquí estamos en esta mesa de editores. Los participantes son Luna de Los No Letrados y Daniel Arias de Sonpantle. Estamos esperando a Alex de Teresa Magazine. Tal vez entró un poquito tarde. Tal vez no. Todo ha sido un poco desastroso por las fechas. Si no, mientras tanto, voy a dar la introducción de por qué literatura común para gente común. Esto tiene que ver con que de repente parece muy fácil hablar de lo común porque pensamos que es para todos. Sin embargo, ha sido más fácil para las instituciones editoriales, para muchos de los editores, correctores, escritores, creadores de contenido en general, olvidar que lo común es tanto como un espacio público donde todos tienen que tener cabida siempre y cuando haya una cuestión de respeto, siempre y cuando haya una cuestión de accesibilidad y de tolerancia y de respeto entre diferentes personas, ¿no? Ha sido muy fácil decir que lo común, o sea, que la literatura es para todos, al mismo tiempo que se les cierran los espacios a escritores de algunas, por ejemplo, de personas trans, personas bisexuales, personas gays, a personas negras, a mujeres, a ciertos géneros, ¿no? Que se han limitado a diferentes formatos y contenidos. Entonces, esa es la cuestión del día de hoy, ¿no? Suena fácil hablar de lo común, pero en verdad es tan sencillo producir para lo común que de hecho abarca muchos rubros, ¿no? Es muy difícil que dentro de lo que nosotros consideramos común dejemos de pensar que lo común es para la gente que no está educada, que no tiene una maestría, que dejemos de pensar que lo común al mismo tiempo es algo que no es merecedor, ¿no? De la propia literatura que la academia ha institucionalizado a un punto que de repente resulta inalcanzable, ¿no? Y entonces pensamos que lo común es la literatura light, 50 sombras de Grey, y que además eso está terrible, malísimo. ¿Por qué la gente lee TV y Notas, no? Es algo que siempre está en cuestión, pero pues también hay que preguntarnos incluso más allá, ¿no? En lo común tampoco consideramos literatura hecha por prostitutas, literatura hecha por personas negras, literatura hecha por personas trans, literatura hecha por trabajadoras sexuales. O sea, todo esto es algo que no vemos en lo común. Entonces resulta importante cuestionarnos. Como editores, ¿cómo es que promovemos la literatura para gente común, considerando que no se trata de decir todos pueden escribir y todos pueden leer, sino cómo invito a estas personas que no se han visto recibidas en ese espacio común para que lean la literatura, ¿no? Y eso es un poco con lo que me gustaría empezar o que comentaran cómo invitamos a las personas a compartir ese espacio común de la literatura, ¿no? Le doy la palabra primero a Luna y luego a Daniel. ¿Les late? Claro. ¿Qué? ¿Yo qué? que platiquemos un poco de cómo promovemos que ese espacio de lo común sea verdaderamente común y que esta cuestión que se ha olvidado de que conviven en el mismo espacio académicos y personas que no han estudiado para escribir ni que ocupan la literatura como un medio de estudio, ¿cómo es que invitamos que la literatura se vuelva un espacio común? Ay, pues es un poco difícil, ¿no? Sobre todo porque, pues, para empezar, cuando tú le dices a alguien, oye, ¿te gusta leer? Pues, como que le estás preguntando, oye, ¿te gusta comer brócoli? Porque es muy raro, ¿no? Es muy raro que te digan, sí, pues fíjate que la semana pasada me compré una novela de Esquinca, ¿no? O sea, es algo muy, muy, muy raro. Hola, Alexander. Hola, ¿qué tal? Te damos la palabra, Alex. Estamos discutiendo cómo es que la literatura, cómo volvemos como editores y creadores a la literatura un espacio verdaderamente común. Entonces, ahorita va Luna, Gracias, luego va Eric y Alexander, que es editor de Teresa Magazine, se nos acaba de unir. Entonces, vamos a seguir con el flujo de la discusión. Y para que entres, primero van ellos y luego tú, ¿va? Sí, perfecto, adelante, gracias. Pues eso, ¿no? Siempre hay como este recelo, este miedo o esta alergia, ¿no? A leer, ¿no? Y luego, luego los medios siempre hacen este hincapié, ¿no? En México
no se lee. En México no hay lectores, ¿no? Entonces, pues más sacralizan esto y pues se va volviendo algo bastante complejo, ¿no? Porque resulta que la lectura es para las vacas sagradas, para este sector que es demasiado elegante y sofisticado e intelectual, ¿no? Entonces, cuando tú te encuentras a tu vecino que está leyendo, pues hasta te sorprende, ¿no? Porque pues, tú caguameaste con él y ahora es culto, ¿no? Y también está como eso, ¿no? ¿Por qué siempre nos dedicamos a andar criticando, ¿no? En vez de decir, pues qué chido que lea, ¿no? Pues nos compartimos libros, ¿no? A mí me pasó que cuando entré a la licenciatura, mis amigos me tachaban de hipster, ¿no? Yo en mi pinche vida había escuchado eso. Yo no sabía qué era, hasta que llegué, ¿no? Y ya vi que era hipster. Y era como algo malo, ¿no? Yo les decía, no, pues no soy hipster, porque pues, no tengo dinero. Sí visto como vagabunda porque pues me da flojera lavar mi ropa. Y siempre me ha gustado leer, ¿no? Pero pues, ¿por qué leer debería ser algo malo? ¿Por qué debería ser algo para ñoños? Y pues ahora que ya terminé la licenciatura en letras, que ya conozco un poco más de cómo está el mundo editorial, el mundo literario, acercar las letras al vulgo, por así decirlo, que no tiene nada de malo decir vulgo, pues es complicado porque no sabes cómo acercarte, porque no sabes qué medios utilizar para que creas esa empatía, ¿no? Y cuando yo conozco a alguien y le pregunto como sobre sus gustos, ahí es donde agarro el gancho y es como le digo, mira, fíjate que la otra vez estaba leyendo tal cuentito, yo creo que te podría gustar, ¿no? Entonces, yo creo que hacer estos espacios, crear estas dinámicas, es a través de saber qué intereses tiene esta persona, ¿no? Y ahí es como medio bajita la mano, le vas enseñando cualquier textito, ¿no? Pero también es una labor en la cual tenemos que romper varios paradigmas, ¿no? La lectura es para todos, ¿no? La lectura, pues sí, ¿no? Como ayer estábamos discutiendo, o sea, la neta, somos esa revista que vas a leer mientras estás haciendo del baño. Somos ese cuento que te vas a echar mientras vas en el transporte público, ¿no? Entonces, hacerlo accesible, hacerlo amable, ¿no? ¿Por qué hacer un texto lleno de palabras rebuscadas? Sí, es muy bonito, sí tiene una gran aportación retórica, ¿no? Pero pues, ¿para qué sirve, no? Si va a estar ahí escondido y arrumbado. Cierto. ¿Y tú qué tal, Eric? ¿Qué opinas de esto? Pues ahorita escuchando las palabras de Luna, estaba pensando que cuando yo era más joven, tenía esta creencia de que en realidad leer no tenía que ser necesariamente para unos pocos, porque yo creía que buscando el libro correcto o buscando el tipo de literatura correcta le podía gustar a todos, le podía producir placer a todos, a cualquier persona. Después con el tiempo, no sé por qué dejé como de pensar en este asunto, pero la situación es justo lo que decía Luna, que a veces tenemos como muy sacralizada la lectura, muy sacralizada la literatura, al punto de que se diga esto, ¿no? De que en México no se lee, cuando en realidad hay gente que está leyendo todo el tiempo. Quizás no lee, quizás no está leyendo a Cervantes, o quizás no está leyendo un Octavio Paz, o todo este canon hiper sacralizado de hombres blancos. Pero sí está leyendo, la verdad es que la gente sí está leyendo. Quizás está leyendo, no sé si han visto este meme de Twitter que dice yo leyendo un hilo de Twitter y una persona muy feliz de no sé cuántos tweets, y después yo leyendo 3 páginas de PDF para mi examen y sufrimiento total. Es algo así.
Incluso muchas veces se considera que la lectura está como reservada para los estudiantes de literatura o algo así, cuando en realidad todas las carreras tienen una fuerte carga como de lectura, ¿no? Y pues es eso un poco, o sea, como que hay que poner atención a qué es lo que realmente está leyendo la gente, que no se restringe como a los libros. Muchas veces ya, como tú dices, somos el cuento que leemos en el baño, que vas a leer en el baño, porque ya todo está en el celular, ¿no? O sea, ya todo va a estar ahí adentro, ya los booktubers están, o sea, la gente que está hablando de literatura como para todos de una manera accesible está en YouTube, entonces está en el celular. Entonces creo que también en estos tiempos es importante poner atención a los medios en los que se está difundiendo lo que la gente está leyendo, pero eso no significa que podamos medir cuánto está leyendo la gente por cuántos libros están comprando, porque la literatura también está en otros lugares. Y bueno, yo agregaría eso. Alexander, ¿tú qué opinas? Alexander llegó un poco tarde, pero digamos para darle continuidad a la pregunta, lo primero con lo que estamos comenzando es esto de cómo, como creadores, editores o personas que están en un medio, cómo nos encargamos de que la literatura sea un espacio común, que aunque parece algo fácil de decir, en verdad ha sido muy difícil porque la literatura común se ha dividido de dos maneras. O tiene que ser una cosa excepcional y de alguna manera representa problemas estructurales de racismo, misoginia, transfobia, bifobia y todas las fobias respecto a LGBTQI, o está la otra parte en la que lo común es malo. La literatura light es mala, las revistas son malas. Entonces, ¿cómo hacemos más bien a la literatura? ¿Cómo redefinimos esto para hablar de una literatura común? Bueno, primero, muchas gracias. Estoy encantado de compartir con ustedes este espacio de esta charla, este espacio de conversación impulsado por revistas hermanas y por gente pues, que está también interesada en estos temas, en estas discusiones. Entonces, bueno, un poco, Cintia, saltando de una cosa a la otra. Lo primero que diría o podría decir yo al respecto tiene que ver precisamente con la posición del ejercicio editorial. El editor, y acá estoy pensando precisamente en gente que ha reflexionado sobre esto en muchos momentos y a partir de situaciones cruciales de acontecimientos que marcan un antes y un después en la manera en que se entiende la historia. Justamente atendiendo a lo que tú preguntas y desde la dimensión del ejercicio editorial, yo lo que pensaría es que el editor, más que buscar participar de una definición activamente o intencionadamente de una definición de lo que es literatura, que no es que no pueda hacerlo, sino que me parece que habría una tarea más importante para el editor y que de alguna manera ha sido la tarea de todo buen editor a lo largo del tiempo. Y tiene que ver con la capacidad que como sujeto el editor puede tener para rescatar del pasado, de algún otro momento, puede ser incluso el presente, los textos que le hablan a ese presente de su propia condición, de su propia definición. El editor de alguna manera rescata aquello que considera que le puede dar al presente una visión de su justa medida, más allá de lo que sea el sentido común de los más media, más allá de lo que el vulgo repite como si fuera Padre Nuestro, porque lo dice López Dóriga en la noche, más allá de la posverdad, etc. El editor de alguna manera trata de encontrar una voz, no importa en qué momento, no importa en qué tiempo, que le hable al presente sobre su propia condición. Cuando, digamos, históricamente lo común ha sido ver que al presente le falta, vamos a ponerlo así, a las generaciones que ocupan una dimensión a la que podemos llamar el presente, suele faltarle visión para entender su propia condición, y lo que opera más bien son ejercicios de ideología
de negación continuados. Piensen ustedes en la pandemia, ¿no? La pandemia ha sido una constante emergencia de negaciones. Esto ya no va a durar, esto se va a acabar, todos vamos a regresar a la normalidad. Es negación y negación y negación, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. La otra, digo, en ese sentido, la manera en que el editor puede participar de un ejercicio de definición de lo que puede ser literatura es muy relativo y además es algo que se construye en comunidad, no es algo que construye un solo editor. Y creo que muchas veces un editor no va a ser muy difícil que tenga conciencia de en qué tipo de ejercicio está participando, más allá de lo que sean sus objetivos inmediatos. Porque lo que se construye como literatura es algo que se construye, valga la redundancia, colectivamente. O sea, yo pienso, por ejemplo, en ese libro que seguramente Luna ubica muy bien, de Una introducción a la teoría literaria de Terry Eagleton. Y una de las ideas básicas de Eagleton es que lo que llamamos literatura es algo que se construye colectivamente y lo construye la banda, todo mundo. Pero parte necesariamente de algo que es un poco indefinible, un poco difícil de definir, que tiene que ver con un fenómeno de radificación del lenguaje, con una reapropiación extraña, fuereña respecto del común uso de un lenguaje, ¿no? Y que produce estas cosas que después llamamos literatura, ¿no? Y eso a veces toma mucho tiempo. No se piensen en Dante. Dante se pensaba cuya escritura se pensaba que era una vulgaridad absoluta, digamos, en el tiempo en que lo escribió, y ahora lo leemos como parte del canon. La literatura es algo que cambia, es algo dinámico en ese sentido, ¿no? No se trata de obras fijas que se mantienen porque hay una esfera, porque hay un grupo, una academia, si quieren, que pretenden mantener cierto status quo dentro del campo cultural, porque pues, les puede ser favorable. Pero aún así hay tendencias sociales que son fundamentalmente dinámicas. Ya, termino con esto, porque creo que ya me extendí demasiado. Walter Benjamin, que seguramente ustedes lo conocen, crítico literario, barroquísimo, el gran teórico del romanticismo de principios del siglo XX, alemán. Él decía que la escritura debía abandonar los moldes canónicos o clásicos de la comunicación para instalarse y explorar en aquellas vías a las que recurre precisamente el pueblo, digamos, la gente, la población. ¿Qué es lo que está leyendo? Es lo que decían ustedes. ¿Qué es lo que está leyendo la gente? ¿En dónde lo está leyendo? ¿A qué hora lo está leyendo? ¿No? ¿En dónde se está construyendo esa lectura? Si uno lee a Kenzaburo Oe, cuentista, novelista japonés y otros, es gente que se lamenta, George Steiner, la cultura se murió, etcétera. Es gente que se lamenta y que dice, es que el Homo Legends, la cultura de la lectura ya fue, eso se acabó. Sin embargo, si nosotros nos ponemos por encima de ese tragicismo, por llamarlo así, de esa dramatiquísima situación para algunos, veremos que más bien están emergiendo nuevas formas de lectura, pero están siendo poco exploradas quizá. Y quizá, digo, por ahí hay un campo de exploración para las revistas, para los editores y para la gente que está interesada en este asunto, ¿no? Porque pues tenemos que ver en qué consiste eso, y ahí son estudios, digamos, de hábitos de consumo de lectura, que es necesario entender y que se tienen digamos, cuyo estudio debe emprenderse desde muy diversos flancos, creo yo, ¿no? Eso diría de entrada. Gracias. Fíjense que hay dos cosas interesantes en lo que estamos comentando. Algo que creo que se ha repetido en todas las mesas de escritores y editores es sobre esto de que no hay, y lo comenta Eduardo, que creo que ha seguido casi todas las sesiones también. Efectivamente, no hay una literatura con L mayúscula, ¿no? Es algo en lo que todos hemos comentado, eventualmente lo hemos sacado, y creo que más bien tiene que ver con toda esta explicación que Alexander acaba de dar. Pero también hay algunas cosas que a mí me brincan sobre esta cuestión del editor, de qué tanto control tiene el editor para hablar o escribir o editar fuera de un paradigma en el que se encuentra. Y a mí algo que me parece muy interesante y al mismo tiempo un tanto contradictorio una cosa con la otra, esto de que la literatura
ha sido o es algo que se crea en una cuestión más de comunidad de lectores y editores, también tiene que ver con quienes hacen la difusión, distribución y edición de esos libros. Y hay una responsabilidad muy grande, ¿no? Sí, justamente reconocer esa posición del editor, creo que más bien no lo exime de una responsabilidad bueno, es que el editor edita dependiendo del paradigma o la situación en la que se encuentre, claro, pero si estamos hablando de que existe un ecosistema lector y el editor, un editor, cualquier editor, es consciente de que hay un ecosistema lector que si bien no es que esté todo el tiempo en convivencia los diferentes ecosistemas lectores, sino que eventualmente uno influye sobre otro de diferentes maneras, la responsabilidad que hay hacia una creación de un medio público no se le puede quitar a ningún creador. No sé si me estoy dando a explicar como esta cuestión de, sí, claro, todos escribimos, editamos desde donde estamos parados, sin embargo, no es un pretexto para que nosotros dejemos al libre interpretación lo que hacemos, sino que tenemos que ser muy cuidadosos. Algo ya comentábamos ayer también en la última mesa, ¿no? Sobre cómo de repente como gestores independientes a veces hay una conciencia diferente sobre eso porque editamos para una comunidad precisamente que tiene diferentes lectores, que tiene diferentes movimientos. Y eso es, bueno, un poco como respuesta a esta última participación, pero también hay algo bien interesante sobre lo que han comentado, que es, queremos buscar estos nuevos espacios para que la lectura se difunda. ¿No se trata también un poco de reconocer los espacios más bien que ya existen? Esos espacios a los que precisamente no les hemos prestado atención, esos espacios a los que creemos que no son adecuados o que antes creíamos que no eran adecuados y que entonces se han ignorado durante mucho tiempo. Lo de los hilos de Twitter, a lo mejor a mí me parece muy irónico, ¿no? Que de repente es como una cuestión de, es que no es tan válido leer en Facebook y en Twitter, pero a mí me parece una ironía que antes se leía como en rollo, ¿no? Y ahora la lectura que tenemos es eso, es un rollo, pues es ahí un plegado que para consultar lo que tenías antes tienes que regresar 3 horas, ¿no? Y ver si lo vuelves a encontrar, y que obviamente es un formato en el que es difícil de citar incluso una fuente académica, es un formato en el que es muy compleja la lectura y la escritura, me parece. Es algo que no hemos analizado precisamente en estas mismas cuestiones sobre cómo se hacen las encuestas de consumo lector, ¿no? Es algo que no se considera en prácticamente ninguna encuesta, tampoco se considera las razones por las que no lee la gente. Igual sobre las encuestas, ahorita vamos como a una parte en específico sobre las encuestas que han habido en torno a la lectura, pero de momento quisiera plantear eso, ¿no? Más bien como, ¿no será más bien que hemos ignorado durante mucho tiempo espacios autogestivos de lectura, las editoriales cartoneras, las editoriales digitales de temáticas específicas? Por ejemplo, Rancho Electrónico es una editorial digital que, si bien no nace con el interés sobre la literatura, nace de un interés de una comunidad en específico sobre necesidades tecnológicas. Entonces, eso es algo que, y no tiene nada que ver con personas que hayan estudiado ni letras, ni comunicación, ni nada por el estilo. Más bien una necesidad de un espacio local. Y también eso, ¿no? La lectura en Facebook y en Twitter. ¿Cómo está? O sea, ¿ustedes qué opinan como de esos espacios que más bien no hemos atendido, me parece? Que no se trata de crear algo nuevo, de buscar algo nuevo, sino a qué lugares tenemos que voltear a ver que ya existen, y que eso es lo que de hecho conforma la literatura común. Vamos en el mismo orden, ¿les parece? Primero Luna, luego Eric y luego Alexander. Voy a ceder mi lugar porque estoy haciendo algo. Entonces va Eric. Sí, está bien. Sobre estos espacios de lectura que han sido como ignorados, creo que con las nuevas posibilidades que está abriendo pues toda la tecnología, el internet, las computadoras, los celulares sobre todo, creo que estamos inmersos como en una vorágine de cambios pues muy feroz.
en la que está siendo difícil como ver todo el panorama, ¿no? Y en ese sentido, por un lado, como decíamos hace rato, pues la hipersacralización de los libros como forma de lectura, quizás eso a algunas personas nos ha impedido voltear a ver a otros lados y menospreciar esos otros lugares, como son la lectura en Facebook y en Twitter, y decir como no, es que esto no está editado o esto no ha pasado por un filtro como de calidad de me lo está vendiendo esta editorial, me lo está vendiendo esta librería o está avalado por tal universidad. Eso por un lado, y por otro, la vorágine de cambios tan acelerada que es como el Internet y la tecnología, eso también creo que genera dificultad para ver esos nuevos espacios. Pero que ya cada vez más se les está prestando atención, como estas revistas digitales que cada vez aparecen más y se está volviendo como problemático, ¿no? Establecer una visión para esta revista, en el sentido de que si ya hoy en día muchas personas tienen el acceso para crear una revista digital, ¿qué va a diferenciar esta revista de las demás? ¿O a quiénes voy a decidir dar voz, ¿no? Con esta nueva revista. Es algo por el estilo, ¿no? Como una democratización de los medios. Pues no sé, yo tendría eso en mente. ¿Quieres que vaya Alexander primero, Luna? ¿Sí? No, contesto. Ya sé, ya saben, es que pues ya saben. Ojito, sí, cabe aclarar que lo que está haciendo es precisamente, seguramente está preparando la siguiente mesa o algo por el estilo. Sí, pues sobre los espacios, fíjate que sí, hasta yo lo hago, ¿no? Yo me encanta leer los hilos de Twitter porque soy una chismosa horrible. Y a veces te encuentras cosas bien buenas, ¿no? O por ejemplo, hay una plataforma que se llama Webtoon, que sale a través de estas cuestiones de los cómics, los webcómics. Entonces, pues los coreanos se dieron cuenta de que pues les funcionaba mucho subir contenido de cómics, de manguas, así se pronuncia ya, en la computadora. Y es más fácil, pues, bajarlos, ¿no? Con el scroll del mouse o en nuestras pantallas, hacerle así, que pasarlo así, ¿no? Como los libros. Que hay también aplicaciones como, por ejemplo, el programa que se llama CBR. Bueno, esto lo sé porque pues me gusta mucho leer cómics, entonces, pues ya sabes, ¿no? Uno es medio friki. Igual, ¿no? También estaba platicando hace unos meses con una amiga sobre la revista. Me dijo que por qué no pensaba en desarrollar una aplicación para este tipo de fanzines o este tipo de material, ¿no? Me encantaría, ¿no? Pero pues yo no sé nada de programación. Entonces, pues sí sería como checar qué herramientas tenemos. Por ejemplo, hay una página en Facebook que se llama The Garden Review. Estos chicos tienen un proyecto hermosísimo. Creo que ya lo abandonaron porque desde 2019 no publican nada. Entonces es una página web en donde es como un juego de mesa. Y tú le picas a donde sea y te va a aparecer un texto y algo sorprendente, ¿no? O sea, de verdad, si no conocen The Garden Review, tienen que hacerlo. Lo malo de The Garden Review es que solamente funciona bien para computadoras, ¿no? Entonces, también viene este problema, ¿no? De cuando tu página web es solamente para una computadora o también para el celular. Hay que echarle mano, ¿no? Y pues ahora que lo pienso, es muy importante, pues como escritor, también saber algo de programación, un poquito de lenguaje HTML, Java, pues bueno, yo no sé mucho de esas cosas, pero sí como instaurar estos nuevos espacios, que pues en realidad, pues ya, bueno, de unos 20 años para acá han estado, pero no han sido tan explorados, ¿no? Y como decía Alexander, ¿no? Nuestra tarea como editores, nuestra tarea como académicos e investigadores que estudiamos la literatura o que estamos en este mundo de las humanidades, pues es checar
y incluso anticiparnos un poquito qué es lo que está pasando, por qué esta revolución tecnológica también ya nos alcanzó, ¿no? Sin que parezca, no sé, un cuento de Julio Verne o de Asimov, ¿no? O sea, tampoco. Pero sí checar qué otros formatos existen. Porque yo también me acuerdo que cuando era niña estaban los CD-ROOM, ¿no? Entonces, libros en CD-ROOM. Ahorita ya no ves eso. Ahorita súper raro, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando más niña, había unos cuentos que venían con sus cassettes, ¿no? Entonces, pues, es más que nada acoplarnos a las nuevas tecnologías, utilizarlas a nuestro favor. Y ya, Luna fuera. No sé si Alexander me dé chance de decir algo rápido. No, déjalo hablar y luego haz tú, okay, o sea, en orden. Yo por eso pregunto. Se quedó picado, Daniel. Mi comentario va a ser breve. Justamente, digamos, por eso me acordaba de Benjamin, porque él ya hace bastante tiempo, en un contexto bien distinto, estaba pensando precisamente en esas formas de lectura que eran desatendidas. Y precisamente le toca ver la vuelta, digamos, acontecimental de la emergencia de la reproductibilidad técnica que iba a afectar a todo el campo de la producción estética y que él veía, digamos, no sin escepticismo, pero al mismo tiempo con cierta, digamos, expectativa esperanzada en que eso podía ser vehículo de nuevas formas expresivas que, digamos, atendieran necesidades y a los movimientos políticos, digamos, que vehiculaban a través del discurso, digamos, una apología de esas necesidades o de la necesidad de cambiar un sistema, ¿no? Y bueno, sí, la cuestión, Luna ahorita habló del recambio tecnológico, ¿no? De esto que muchos llaman ahora la nueva revolución industrial, la cuarta revolución industrial, y que otros llaman simplemente tecnociencia, ¿no? Y que alguien como Javier Echeverría pues se extiende a todos los campos, incluso de la producción cultural. Vamos, él no habla de tecnoliteratura, pero nosotros podríamos empezar a hablar de algo como eso. Evidentemente la historia de la literatura, y acá pues convendría que nos acordáramos para pensar incluso en la historia de la lectura de dos personas como Chartier o Roger Chartier y este otro historiador gringo que escribió La matanza de los gatos, Robert Darnton, que ellos son dos de los grandes estudiosos, digamos, de la historia de la lectura, y me parece que si de algo han dado cuenta en sus obras, es que precisamente la historia de la lectura es algo mucho más dinámico que la historia digamos, del libro y de los autores canonizados, ¿no? Por ejemplo, llama muchísimo la atención la manera en que Danton reconstruye la historia de la lectura en el periodo de la Revolución Francesa, que es una de sus grandes obsesiones. Y llama más la atención cuando concluye que la generación a la que le toca vivir la toma de la Bastilla, etcétera, etcétera, no era una generación que estuviera leyendo el contrato social de Rousseau, sino que lo que estaban leyendo, en verdad, eran literalmente pequeños panfletitos pornográficos, literalmente, donde se relataban fiestas incestuosas entre la reina y sus hijos, etcétera, retratando de una manera completamente bárbara a la corte, a los nobles. Y lo que él encuentra es que se produjeron cientos y cientos y cientos de esos documentos que efectivamente eran leídos y eran muy parecidos a lo que nosotros llamaríamos cómics a lo mejor el día de hoy. Incluso a una especie de abuelitos de los fanzines, no sé. Pero el tema es, voy a agarrar un término de Boaventura de Sousa, digamos que para entender la lectura habría que pensar en una suerte de ecología también. Un poco en el sentido de lo que decías tú, Cintia, pensando en ecosistemas lectores. Si saltamos un poquito con Bourdieu, pues vamos, esos ecosistemas implican campos, implican reglas, implican pequeñas comunidades,
E implica que algunos de los miembros de esas pequeñas comunidades saltan a otras pequeñas comunidades con otras reglas de lectura, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces es una decodificación polivalente, una entrada y una salida de una serie de registros y de campos con sus propias reglas. Y eso quizá, yo estaría completamente de acuerdo en que eso hay que entenderlo y entrarle de manera urgente. Así como hay que entender, por ejemplo, qué pasa con una cosa como TikTok, que es la plataforma con más usuarios a nivel mundial, poco estudiada, digamos, no se sabe más que tenemos como un cierto rango de edad para ver quiénes son los que más la consumen, pero no se sabe a qué hora la consumen, qué otras cosas hacen las personas que los consumen, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, lo mismo con todos estos espacios, como tú bien dices, que no son novedosos, sino que ya tenemos por lo menos unas 3 décadas con algunos de ellos, con otros mucho más tiempo, y que se están entendiendo poco y son plataformas o son comunidades virtuales o físicas o como quieran llamarle, que están vehiculando formas de lectura que son un puente entre lo viejo, entre emergencias más o menos novedosas, entre reapropiaciones, reoriginalizaciones, etcétera. Entonces, bueno, la idea es que sí, yo estoy de acuerdo en que eso es algo que se tiene que explorar, ¿no? No para abandonar la cuestión del libro. Yo no tengo nada contra la cultura del libro, incluso pensando en la ciudad letrada de Ángel Rama, en las tribus académicas, en los claustros, digamos, de la alta cultura. Y ya con esto cierro, no me parece que sea algo que tenga que despreciarse, sobre todo en el entendido de que lo que estamos viviendo es, en verdad, una crisis en el campo de la cultura, entendida en su sentido amplio, no como lo entiende la UNESCO, ¿no? Sino como algo más polivalente, no fijista, algo dinámico, algo que se mueve, no como los objetos, digamos, que se heredan, etcétera. Bien. Y con esto termino, Cintia. Y en el entendido de que el desprecio de una alta cultura por parte de la población, esa no identificación con la cultura letrada, no implica la creatividad a nivel de una cultura popular, porque desgraciadamente esa cultura popular está cooptada por la industria cultural, ante la que nosotros no somos más que consumidores. Con eso cerraría esta parte. Gracias. Lo que vamos a hacer, porque ya nos estamos llegando al límite de... Podemos alargarnos todavía 20 minutos más. A lo mejor si Luna se tiene que ir por la siguiente mesa, lo entenderíamos. No me tengo que ir, yo sí me tengo que ir. Bueno, hay que prepararse el para que se tenga que ir a la hora que se tenga que ir con mucho gusto. 10 minutos, ¿eso es lo que significa? Ok, 10 minutos. Entonces, la respuesta que tengas, Eric, rápido, porque hay algunas preguntas que quisiera hacer todavía, y más bien como que los voy a decir así como, bueno, ya, tu respuesta y rápido para dar un cierre. Entonces, ahora sí que lo que vayas a comentar, pero rápido. Mejor pasemos a las preguntas. ¿Sí? La primera es, y esto es interesante, sobre... Pregunta Eduardo, ¿se puede tocar lo de democratizar medios cuando no hay una democracia de la lectura? Esto de democratizar los medios tiene que ver también con algo que comentó Luna. Estuve intentando buscar, porque tengo el nombre en algún lado, que es un editor web para aplicaciones y para libros, que es muy sencillo, sin embargo es una herramienta de paga que en verdad no es tan cara y que está hecha para editores que no tienen el conocimiento técnico. La democratización de un medio tiene que ir acompañada con la democratización del conocimiento de la técnica. Si no, no es esto, sino simplemente es una cosa como a la que tenemos acceso sin tener acceso a ella. Eso es lo que tendría que ser una democratización en verdad. Entonces, no solamente estamos hablando de que no hay una democratización lectora por falta de acceso, por falta de un contenido curado, sino en general es una cuestión problemática, y aquí es donde quisiera yo introducir la siguiente pregunta, que es cómo manejar la atención en los medios digitales, porque esto es lo que aparentan los medios digitales, que hay una democratización, cuando en verdad lo que puede haber más bien es una serie de cosas que sí está súper padre que exista la autopublicación, está muy chingón que cualquiera pueda escribir, que cualquiera pueda editar, cualquiera pueda ilustrar, pero ¿cómo manejamos, cómo
¿Cómo hacemos esta cuestión de encontrar un espacio donde se lea a las personas que publicamos y se les preste la atención que merecen? ¿Cómo manejamos, cómo gestionamos la atención a nivel digital cuando mucho se dice, ¿no? A nivel digital, en verdad, el rango de atención para capturar a una persona que te ve es de 10 segundos, más o menos. Entonces, esto, ¿cómo lo manejamos como editores al hablar de lectura común sin hablar de más, sin referirnos a un aventadero de cosas, ¿no? Sino a una cuestión estructurada? Entonces, ¿quién quiere empezar, chicos? ¿Luna? ¿Quién quiere empezar? Pues, bueno, si no les Alexander está súper. Sí. Para despedirme, efectivamente, no, digamos, pensar que la lectura, digamos, o la construcción de una lectura común se refiere, digamos, a las viejas prácticas de poder y de apropiación de esos bienes culturales a los que llamamos literatura, sería quedarnos en una dimensión muy reduccionista, sobre todo pensando en lo que estamos viviendo el día de hoy, en el monopolio técnico que suponen las GAFAM para incluso el campo de la lectura. O sea, pensar en el monopolio que ejercen empresas como Facebook, etcétera, etcétera, todas estas empresas que construyen hábitos de lectura, tiempos de lectura, consumos, que lo miden a partir de streams y que diría García Canclini, digamos, reducen estas prácticas a puros intercambios algorítmicos, ¿no? Supone eso, hábitos, cadencias, etcétera, etcétera. Hay ahí una, me parece, voy a usar una palabra fuerte, pero sí, creo, hay una sobredeterminación, digamos, de los hábitos de consumo, de todo lo que se genera ahí. También poco atendido, me parece, con mucha ingenuidad visto, ¿no? Todo lo que se produce en términos, digamos, de este mundo perfilándose, digamos, al Internet de las cosas por parte de las GAFAM, el nivel de apropiación que tienen de los bienes culturales, incluyendo la lectura, a mí me parece una cuestión gravísima. Y no es fácil que una revista, que un medio desde nuestra ubicación periférica pueda hacer frente a eso, de ninguna manera. Y quizá no lo va a lograr, diría yo. A menos que se construya una red de redes, a menos que se construyan ejercicios, ahí sí, de comunidades de revistas, etcétera, y aún así los logros tendrán que ser necesariamente, en algunos momentos, pírricos, en otros significativos a nivel de la comunidad, pero no quizá a nivel de consumo. Sin embargo, siempre está esta posibilidad, la de construcción de comunidades, y eso puede ser de suyo muy relevante, más allá del impacto en términos de streams, de visitas, de vistas, de tiempos, etcétera, etcétera. Que recuerden pues que esas son las estadísticas que cuentan para el mundo del consumo avanzado por las GAFAM, ¿no? Bueno, nada más eso. Yo cerraría con eso y les doy las gracias por la invitación y el espacio. Gracias, Cintia, Luna, Daniel. Muchas gracias, Alexander. Y ahora sí que te vemos en la siguiente mesa. Nos vemos en la siguiente. Gracias. Puedes ir yéndote. Gracias. Nos vemos en un rato. Bye. Y bueno, ahora sí nos quedamos con quien. Ya encontré el nombre, por cierto, pasaron 2 herramientas, una que se llama Ulises y otra, la que yo sabía, que yo conocía, se llama Kotobi, con doble E. Para entonces, ahí quedan en los comentarios guardadas para quien las quiera ocupar. No sé si, Luna, también tú ya tienes que correr un poco, ¿verdad? Bueno. Dice, no, todo bien. No, yo nada más ando aquí organizando y viendo qué onda. Antes de que comenten algo, me empecé a ocupar porque justamente hace como 2 semanas leí esta lectura de una antropóloga que se llama Anne Mellor, y ella habla de si las mujeres tienen una historia del libro. Y justamente no es tanto una crítica al modelo de Darton, porque es un buen modelo para hablar de la historia de la lectura y del libro. Sin embargo, explica cuestiones que justamente son consideraciones que faltan para hablar de la literatura común, en donde precisamente existe esta diversidad ecosistémica. Y entonces, justo lo que critican es que hay que agregar una serie de cuestiones, y es una aclaración que hago para quienes nos estén viendo, para nosotros mismos, justamente cuestionándonos sobre lo común.
Aquí, por ejemplo, hay también unos comentarios que me gustaría que tomaran en cuenta en sus participaciones de Alberto Gutiérrez, que habla sobre cómo esta cuestión de la visibilidad y el reconocimiento de los recursos, como que hay una pérdida, ¿saben? En este gran mar de cosas que estamos viendo. Entonces, pregunta cómo se puede romper con esta dinámica, y su último comentario es: la regulación del mercado literario lleva a oligopolios y la desregulación lleva a oligopolios, aunque con una mayor disputa entre las editoriales y los escritores de a pie. A lo mejor para introducir un poco cómo es la lectura común a nivel comunidad, también tomando en cuenta esta cuestión de la abundancia de materiales. Entonces, ahora sí, ¿quién quiere participar de ustedes, chicos? ¿Les asigno turno? No, pues. Es que, ¿qué le puedo decir, no? O sea, hace rato estaba platicando con mi papá, ¿no? Sobre todo esto, porque le dije, ¿sabes qué? Pues no cuentes conmigo para nada después, a partir de las 2:30 de la tarde, voy a estar ocupada con lo del coloquio. Y me dijo, bueno, pero estás cobrando. Y yo le dije, no, luego por amor al arte. Dijo, no, pues ya deberías cobrar, ¿no? Porque pues todo el conocimiento, pues también necesita, o sea, requiere una retribución. Yo sé que lo haces por amor al arte, ¿no? Pero también ponte a pensar, pues, ¿por qué no hacen como en YouTube, ¿no? O sea, un fondo en donde vayan donativos, ¿no? Y claro que lo podríamos hacer, ¿no? ¿Por qué no? Pero la onda es que la mayoría que estamos haciendo este tipo de cosas somos novatos. Somos personas que estamos aprendiendo, ¿no? Y que nos estamos enfrentando a esos grandes monopolios. O sea, somos la tierra y las editoriales enormes son el sol. Así, ¿no? Entonces, pues es súper complicado pensar como en estas maneras de ser sustentables, de ser autónomos en el aspecto de un financiamiento, ¿no? Y mucho tiene que ver la economía con el conocimiento, ¿no? Porque ya me voy a empezar a desviar un poquito, pero todo tiene un porqué, ¿no? Este mundo capitalista nos está diciendo, nos está exigiendo tener un sueño en la vida, porque si no tenemos un sueño en la vida, prácticamente no tenemos una razón para vivir, ¿no? Nuestra razón de las editoriales para vivir es ser un puente, es dar a conocer literatura común para gente común, ¿no? Que cualquiera nos pueda leer y que estemos a ese alcance, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no somos Ciruela, no somos Alfaguara, que costamos 400 pesos, 500, 700, ¿no? Nosotros lo hacemos gratis. Y no por eso significa que sea de mala calidad, ¿no? Sino porque estamos preocupados y vemos todo ese entorno. Sí, sería muy padre que nos donaran, ¿no? Pero también tendríamos otro tipo de responsabilidades. Y tener que retribuir eso. Y tampoco sabemos si estamos preparados porque muchos de las personas que hacemos este tipo de labores lo hacemos en nuestros tiempos muertos, en nuestros tiempos libres. Y bueno, con ese comentario me despido. Creo que también un poco de lo que rescato del comentario que se acaba de hacer es que hay como una sobreabundancia de recursos, ¿no? Bueno, no sé. Estaba pensando, por ejemplo, estoy pensando, por ejemplo, en Bookmate, ¿no? O sea que, por un lado, tiene grandes ventajas, que es que por una módica cantidad tienes muchísimos libros a tu alcance. Sí. Por otro lado, también está el bot de Telegram, que es gratis.
No sé, lo he escuchado. De Telegram. No estoy promoviendo nada, pero Sí. hay uno. Les aviso que hay uno. Ahí lo dejo a su consideración. Pero claro, o sea, pero a la vez tienes, o sea, por ejemplo, en Bookmate tienes tanto y a la vez dices como, ¿qué agarro, no? O sea, que a veces terminas sin leer nada porque hay como una abundancia. Por ejemplo, el otro día estaba en una clase y la maestra nos dijo como en estos tiempos actuales de capitalismo salvaje, la gente ya tiene doctorado a sus 20 años, cuando antes los doctores era porque tenían una investigación de vida. Pero cada vez se está exigiendo que la gente consuma información, arte, incluso el arte, Sí. a grandes cantidades, y a veces es como, ¿alcancé a asimilar todo esto? Y entonces, pasen el de Telegram. Es que además les estoy posteando todo lo que vamos comentando, estoy buscando los enlaces, entonces falta ese enlace, yo no lo tengo, pero ahí lo pasas. Búsquenlo en Twitter, busquen en Twitter el bot de Telegram de los libros y ahí seguramente alguien ya lo pasó. Ahí está el consejo. O sea, pero sí, o sea, la idea es que hay tanto ahí afuera que realmente ya ni siquiera tenemos tiempo de consumirlo, de asimilarlo bien, porque es demasiado, es imposible. No traten de asimilarlo porque no van a poder, es demasiado, es imposible. Creo que más bien me quedo con lo que decía Alexander hace un rato, de crear una red de redes, de crear comunidad, como lo es el mismo bot de Telegram, por tercera vez lo mencionamos. No es Inception ni nada, pero ahí está. Pero no se puede asimilar tanto. Entonces, mejor creemos comunidades donde el contenido que se cree pueda asimilarse y sea contenido de valor. Y pues bueno, yo con eso me despediría. Pues miren, un poco para no alargarnos, yo voy a dejar dos como pincitos para que lo piensen las personas que nos estén viendo ahorita después y un poco también para que nosotros lo consideremos, que nada más es uno sobre las estadísticas de la lectura. ¿Qué tiene que ver con esto de que las estadísticas de la lectura y el algoritmo de las estadísticas digitales es muy similar? Y habla mucho de que en verdad lo que se está intentando hacer al hablar de lectura digital como lectura común, porque existe la posibilidad de un bot de Telegram, en verdad no es eso, sino que habla mucho de cómo queremos extrapolar el modelo del libro, del formato del objeto mercantil a lo digital. Quisiéramos agarrar el mismo modelo y ponerlo aquí y decir, y además me sale más barato. O sea, que es completamente una mentira, porque ya hablamos precisamente que también hay una técnica involucrada, ¿no? Eso es como por un lado, ¿no? La estadística en verdad no considera muchas cosas. No considera la lectura en redes, no considera la lectura del bot de Telegram, no considera la lectura ni pirata, ni del ambulantaje, ni nada por el estilo. Y eso es algo que se ve en las mismas estadísticas que nosotros tenemos como medios independientes. Y lo otro que quisiera comentar también un poco sobre esto de la lectura en los espacios comunes es el espacio que juegan ahora los reseñadores, que antes a lo mejor tú leías una reseña en un periódico o veías la reseña del book trailer que te pasaron en la tele o en algún comercial o en el anuncio de tal o cual cosa, o tenías que buscar un lugar especializado, y ahora en YouTube hay muchas personas que te dicen, te recomiendan qué puedes leer o te dicen la reseña de un libro, ¿no? Y creo que ahora en la literatura común, ya considerando la literatura común como un espacio diverso, ya hablamos de eso, una de las cosas que nos permiten estas personas que están adentrándose en la red del internet y en la red de los lectores y de los editores, que me parece muy interesante, es que le están dando una especie de propósito a la lectura. No que este propósito sea un propósito mayor de iluminación académica, literaria, sino que es un propósito más bien de que tú reconozcas un propósito de gusto, de alegría en la lectura. Y entonces, si por alguna razón a ti te gustan los magos, todas estas booktubers tienen miles de reseñas de libros de magos.
Y además tienen reseñas de los autores, porque además puede que te gusten los libros de magos, pero eres una persona trans, entonces no quieres leer a J.K. Rowling con justa razón. Seguro hay un booktuber o una booktuber que ya hizo una reseña o un video de, puedes leer estos libros de magos. Hay un hilo puedes en leer Twitter. estos libros. Hay un hilo en Twitter, exactamente, hablando de hacer redes y de lecturas comunes, ¿no? Creo que sí lo subió Siguapa, no sé quién, que además es una mujer negra y que ella además lo hizo en esa consideración también porque ella enseña sobre esto y tiene un Patreon sobre ese tipo de contenido y de decolonialidad y todo esto, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, eso es también la literatura común. Y eso es algo que justamente no se ha tomado en la historia, que un Darton, que un Chartier no lo toman en su historia, y que no es que se les critiquen sus modelos por ser malos modelos, sino que hay consideraciones extras a tener cuando hablamos de los espacios de lectura y de escritura común. Entonces, esto es algo que también nosotros creo que tenemos que promover al hablar de la literatura común. No se trata de, sí, cualquiera. Es como un poco, para tener una referencia más en cultura pop, si quieren, es como lo que pasa con lo de Ratatouille, ¿no? Sí, cualquiera puede cocinar, no se trata que todos podamos cocinar en todo el rango amplio del mundo, se trata que el cocinero viene de cualquier lado, así el lector también, así el escritor también. Es lo mismo, ¿no? Y entonces nosotros más bien buscamos que los lectores tengan un objetivo al leer que sea entretenimiento simple y llano, que está muy bien, que sea perder el tiempo, que sea lo que sea, sí me explico, pero hay una intención al leer. No nomás se trata de leer porque sí, que también al tiempo la gente empezó a reconocer que de hecho no le gustaba leer con las finalidades académicas, y también por eso las estadísticas empezaron a bajar, porque mucha gente mentía sobre lo que leía. O sea, ya de por sí las estadísticas no eran representativas, y cuando la gente dijo, bueno, ya a mí ni me interesa que me digan que soy académico porque además esos viejos son unos culeros, dejaron de mentir sobre lo que mentían, y también por eso las estadísticas han bajado tanto, ¿no? Porque ya no hay ese reconocimiento sobre la lectura que había antes. Entonces ahora más bien es como lector o como editor o como escritor que busca estar en un espacio común, encontrar que hay un objetivo en la lectura, que no tiene que ser un objetivo mayor de exclusividad o algo por el estilo, sino puede ser simple y llanamente un gusto por algo. Y ya, con eso, de todas maneras, ya cerramos todos. Muchas gracias a los que nos vieron. Cualquier cosa, pues acá andamos. Y sigan la siguiente, ya está la siguiente mesa, me parece que justamente en este momento está empezando. Está por parte de Teresa Magazine, éntrenle porque es una mesa de escritores, la relación escritor-lector, entonces va a estar interesante. Adiós. Adiós. Hasta ratillo, bye. Bye, bye, bye. Voy a buscar el bot. Bye. Al rato le rolo.